Si de momentos impactantes hablamos, la franquicia de Resident Evil está llena de ellas, y no solamente por las horribles monstruosidades con las que te enfrentas, sino también por momentos que fueron duros para los personajes mismos e incluso para el videojugador. En Code Verónica, ¿qué ataca al científico? ¿Es un bebé albinoide? ¿Un Bandersnatch? No se está seguro, pero de cualquier manera este momento fue excelente. Quizás porque no está claro qué ataca al científico es la razón por la que es tan bueno. En este punto del juego realmente no has visto a los albinoides, ni a los Bandersnatch, y toda la sangre que salpica el espejo es genial. El miedo a lo desconocido no se usa demasiado en Resident Evil, pero aquí tiene un gran efecto. Albert Wesker es el capitán de los Stars, quien estaba dirigiendo el equipo Alpha hacia las montañas Arclight, donde el grupo Bravo había desaparecido. Fue entonces cuando llegaron al lugar, y se vieron superados por los perros mutantes del sitio, debiendo de huir hacia una mansión misteriosa para refugiarse. Allí se descubre que el guachín era uno de los empleados de Umbrella, ayudando a crear el arma poderosa conocida como Tyrant, por lo que se revela que Betito era el traidor del equipo, y solamente los había llevado todos a la mansión para servir como conejillo de indias, en contra de las monstruosidades del área, y así hacer estudio de todo. Uno de los momentos más aterradores de Resident Evil 7 se produce cuando Ethan ve una cinta en la que Lucas tortura a un cautivo. Los globos que estallan y el magnífico guión del evento son geniales, pero el verdadero terror se encuentra en la muerte del sujeto de prueba y los sonidos que salen de su boca. Cuando el pobre hombre enciende la vela, el pastel explota y el suelo queda envuelto en llamas sin salida. Los gritos del cautivo de Lucas casi arruinan el resto del juego, ya que todavía quedaba casi la mitad del juego por jugar. Tal vez el verdadero horror fue darle al jugador el tiempo suficiente para pensar que podía escapar de la muerte, mientras buscaba desesperadamente una salida. Has logrado salir de las calles y llegar a la relativa seguridad de la comisaría. Menudo primer día de trabajo para Leon. Afortunadamente todo está tranquilo y libre de zombies. En ese momento la cámara pasa a la siguiente pantalla y ves movimiento. Tus ojos se sienten atraídos por él, pero ya se ha ido, solo hay una ventana. ¿Qué era eso? Lo descubres unos momentos después, pero la sensación de amenaza que transmite este simple momento es palpable. En el Resident Evil 2 Remake todo el segmento del orfanato de la campaña de Claire es excelente, agregaron mucho más a la historia, y la relación del jefe Irons y Sherry Birkin, y hay momentos en el orfanato que son bastante incómodos. El jefe Irons es mucho más canalla en este remake, y Sherry es mucho menos molesta que en el original. En general esos ajustes a esos personajes hicieron que toda esta escena fuera mucho más impactante de lo que uno se esperaba, y conocer algunas de las historias de los morrillos que ahí habitaban y terminaban en tragedia sería verdaderamente traumático el asunto. La muerte de Oswald Spencer en Resident Evil 5 fue un momento muy satisfactorio para los fans de la serie. Era un antagonista importante, responsable de crear el virus T que convirtió el mundo en un páramo infestado de zombies. Cuando los jugadores por fin tuvieron la oportunidad de verlo derrotado, fue como vengarse finalmente de ese zombie que los mató al principio del juego. Nosferatu es un monstruo de Resident Evil verdaderamente subestimado. Es una pena que no se haya utilizado más porque solo está en el juego de Code Verónica durante una hora, como mucho, y solo te enfrentas a él una vez. En realidad también es bastante importante para la trama, ya que es el padre de Alfred y Alexia Ashford. Enfrentarlo como jefe es increíblemente memorable, porque en realidad es muy difícil de derrotar. Solo puedes atacarlo con el cuchillo o el rifle, y si te acercas demasiado te empuja hacia atrás, posiblemente fuera de la plataforma, matándote instantáneamente. Pero antes de enfrentarte a él como jefe lo conoces antes, y esta es la escena que para mí es el momento más memorable. Entras en una habitación segura, con música de habitación segura y todo está de maravilla, antes que de repente la música se apague cuando ves un pasaje oculto detrás de un casillero. Pasas y ves esta sección de piso con rejilla de metal, y debajo está Nosferatu, encadenado y amordazado, lanzando el grito más limpio de todos los tiempos. Es solo un momento que te toma muy desprevenido, porque se supone que las habitaciones seguras eran supuestamente seguras.
El punto de vista de estilo de cámara de seguridad oscurece tu línea de visión al final de un pasillo, lo que te obliga a aventurarte hacia lo desconocido. Ahí es donde descubres un zombie mordisqueando a uno de tus colegas, que obviamente está muerto. Entonces el zombie mira a su alrededor, te ve y se levanta, presumiblemente para acercarse a vos, por lo que ya estás temblando. No tienes tu arma equipada, debiendo de huir hacia la puerta más cercana, antes de que este demonio te devore. Es una escena simple pero altamente impactante, sobre todo para aquellos morros que lo jugaron el día en que salió en los 90s. Durante la mayor parte de Resident Evil 5, Chris y Sheva se encuentran continuamente con una misteriosa figura enmascarada que parece estar trabajando con Irving, un traficante de armas a los que los agentes intentan rastrear. Sin embargo, a medida que la trama se expande y los protagonistas finalmente se encuentran cara a cara con Albert Wesker, pronto se revela que la figura encapuchada ha sido en realidad Jill Valentine todo este tiempo, a quien le han lavado el cerebro con un dispositivo plantado en su pecho. La pelea que sigue es un encuentro muy angustioso en el que Chris intenta hacer entrar en razón a su antigua compañera, mientras suena de fondo la delicada melodía de Sad and True, y esta revelación es especialmente desgarradora para los veteranos de la serie que recuerdan la camaradería compartida entre los dos en el primer juego. En el Resident Evil 2 original, el G adulto era de los primeros jefes del juego. Solo había uno, y era la criatura que salía de Beno, el jefe de policía Brian Irons, dependiendo de si estabas jugando como Leon o Claire respectivamente en la campaña A. Pero en el remake se incluirían a varios invadiendo las cuachas de las alcantarillas. El detalle de esta monstruosidad no es solamente su aspecto, sino su insta-kill, que te hace si no tienes cómo liberarte de su agarre, siendo una escena altamente violenta y traumática para cualquier videojugadorcillo de la franquicia. Esta muerte se hizo en el remake, pero exclusivamente al jefe Irons, aunque no se hizo en la misma medida que en el original. William Birkin en la campaña implantará un embrión a Beno, el jefe Brian Irons, dependiendo de con quién juegues. Cuando llegues a cualquiera de los personajes en su siguiente escena, la criatura saldrá de ellos, rechazando a su anfitrión. Lo que hace que esta muerte sea tan espantosa es como el Baby G se arrastra a través del pecho y sube por el hombro. Es realmente horrible y sangriento, y esperabas que le hicieran justicia a esta escena del remake. Lamentablemente no lo hicieron, porque la criatura sale del pecho en lugar de hacerlo por el hombro. Es buena, pero esta escena original en el Resident Evil 2 clásico es realmente un momento horroroso al que no se le hizo justicia en el remake. Eira fue vista mucho antes en Resident Evil 4, cuando te ayuda contra el Pelonator Mendes en el capítulo 1.3, pero esta es en realidad una escena opcional. Su regreso oficial es al final del capítulo 3.2 en el castillo, cuando se ubica en un encuentro cercano con Leon. Es una gran escena, considerando que la última vez que Eira y Leon realmente se vieron fue hacia el final de Resident Evil 2, cuando Eira aparentemente muere para angustia de Leon. Es genial verlos juntos de nuevo, y durante todo el juego de hecho, ya que Leon sabe que no se puede confiar en Eira, y Eira sabe que Leon es un aliado enemigo muy encomiable. Eira Wong siempre ha jugado bien en esa línea entre el bien y el mal, tanto en Resident Evil 2 como en Resident Evil 4, así que cuando vimos que desempeñaba un papel importante en Resident Evil 6 esperábamos una actuación similar. Eso fue hasta que arrojó una bomba de virus a todos los hombres de Chris Redfield, convirtiéndolos en monstruos pegajosos. Fue la primera vez que realmente le vimos haciendo algo verdaderamente malvado, en lugar de ser algo travieso o discutible porque estaba siguiendo órdenes. Por supuesto, más adelante nos enteramos de que no era Eira, sino alguien llamada Carla Radames, quien se hacía pasar por Eira y básicamente era un clon de Eira, pero eso no le quita nada en ese momento. ¿Y cómo te sentiste al respecto? Steve no es exactamente un personaje querido entre los fanáticos de Resident Evil, ya que pasa la mayor parte de Code Verónica quejándose y quedando atrapada en habitaciones, pero en realidad tiene una historia de fondo muy trágica que llevó a un momento sorprendentemente emotivo, en el que Steve se ve obligado a dispararle a su papadito zombificado. Después de colocarle un plomazo en la cabeza a su padre y caer de rodillas, Steve revela que su padre había estado espiando a Umbrella, lo que en realidad hizo que toda su familia fuera encarcelada en la isla Rockford, lo que al menos ayuda a explicar algunos de sus arrebatos aleatorios que ocurren a lo largo de la historia.
Algo que algunos fanáticos pueden haber pensado o no mientras jugaban el juego original es qué pasaría si el G. Birkin peleara contra el Tyrant. Bueno, obtuvimos la respuesta en el remake y ni siquiera estuvo cerca. Cuando el Mr. X estaba correteando a Claire y Sherry debajo del orfanato, esta las acorrala en un elevador y estaría a punto de ultimarlas, pero en eso una enorme garra le destroza el pecho al poderoso Tyrant, reventándolo completamente y cayendo muerto. Ahora el que nos corretearía sería el William Birkin mutado en su segunda forma. En general, Resident Evil 0 no hace mucho por mejorar lo que sucede en los juegos que se lanzaron antes, pero la incorporación de sanguijuelas fue interesante, y los enemigos de Mimikry y Marcus son simplemente repugnantes. Cuando te encuentras con el primero en el tren, es una imagen fantástica y es prácticamente de las mejores escenas de todo el juego. Al principio, a algunos pudo haberlos decepcionado jugar Resident Evil 4 la primera vez, debido a que solamente veíamos aldeanos hipnotizados como enemigos estándar, pero luego llegas al capítulo 2, es de noche y ves a dos aldeanos, no es gran cosa, pero luego una de sus cabezas explota, y entonces sale a relucir esta monstruosidad deforme. La primera vez que ves los horribles tentáculos y el crecimiento saliendo de la cabeza del aldeano, es un momento icónico en Resident Evil 4. Claro, hemos visto aldeanos, incluso hemos visto Crimson Head en el remake de Resident Evil 1, pero las plagas lo cambió todo. Hay 3 variantes en Resident Evil 4, pero la primera permanecerá para siempre en la memoria de todos los fanáticos de la vieja escuela de Resident Evil que jugaron a este juego en 2005. Una de las mejores cosas del regreso de Wesker en Code Veronica fue la rivalidad entre Wesker y Chris. Se odian y por una muy buena razón. Wesker traicionó al equipo de Stars y Chris frustró los planes de Wesker en la mansión en Resident Evil 1, dándolo por muerto. Y al final de Code Veronica podemos ver lo que realmente queríamos, una pelea entre Wesker y Chris. Y claro, es un poco unilateral con los poderes de Wesker, pero Chris como siempre se las arregla para usar algunos trucos bajo la manga. En un momento Chris mira dañado a Wesker, y en eso ahora sí sale pitando leches de ahí antes de que la furia del villano lo alcance. Una multitud enfurecida que sube por la colina detrás de ti, con antorchas encendidas, es suficiente para asustar a cualquiera, y no es para menos, ya que ver una horda altamente peligrosa dirigiéndose hacia ti, te hará huir rápidamente al lugar más seguro posible. Casi al final del área del pueblo, Leon y Ashley deberán de resguardarse en una cabañita antes de que un enorme grupo de ganados vayan a destrozarlos, solo para encontrarte con el bueno de Luis, y juntos intentar despachar a cualquier ganado que intente atravesar sus trincheras. Cuando descubres que Evelyn es en realidad la anciana en silla de ruedas, te tomaría por sorpresa. ¿Es el mayor giro de trama en la historia de los videojuegos? No, pero sigue siendo divertido y uno no lo vio venir. Todo este tiempo viendo a esa anciana espeluznante sin hacer nada cantando en los pasillos, mirándote como una pintura de Mona Lisa, apenas esforzándose por respirar, nunca muriendo, solo estando allí escalofriantemente. Y por supuesto está ese pasillo en particular donde ella no está de frente a ti y piensas que este es el momento, te va a agarrar, pero no lo hace. Luego cuando te das la vuelta ha desaparecido. El giro de la trama de Evelyn no era esperado y no es la revelación más original, pero de todos modos fue bueno darle el golpe final para que se callara. Al llegar a la estación de policía del RPD infestada de zombies en Resident Evil 2, Marvin es el único personaje en el que Leon o Claire pueden confiar para ayudarlos a averiguar a dónde ir y cómo enfrentarse a los no muertos que deambulan por cada esquina de la estación de policía, pero como ya ha sido mordido, y está claro que no durará mucho. Sin embargo, lo triste de su muerte es lo repentina que es. En el remake Marvin está constantemente charlando con el protagonista por radio, pero las llamadas de repente se vuelven mucho menos frecuentes hasta que, finalmente los jugadores regresan a la sala principal y descubren que ha sucumbido a su infección. La vida es igual de triste en el juego original, donde los jugadores pueden encontrarlo deambulando por la oficina dejando al jugador la decisión de apretar el gatillo para volarle los sesos o no. Las referencias a The Evil Dead no son más obvias que esa línea durante el momento en que finalmente puedes derrotar a Jack. Ethan se enfrenta a Jack Baker muchas veces durante Resident Evil 7, pero esta es la primera vez que finalmente puedes derrotarlo en tus términos. Te desafía una pelea con motosierra en la sala de disección y es absolutamente una locura. Tienes que ser más astuto que él pateando bolsas para cadáveres en su dirección, abrirlo en canal, y cuando tiene una verdadera oportunidad tienes que clavarle la motosierra en la herida, siendo simplemente sangriento. Es una
una pelea contra un jefe realmente entretenida, siendo una de las mejores de toda la serie. La serpiente ya aún es una monstruosidad ubicada en lo más lejano de la mansión Spencer, encontrándola en una especie de habitación abandonada, en donde ésta hace acto de presencia para combatir contra el jugador a modo de jefe. Se caracteriza principalmente por ser una víbora mutada con el virus T, con la cual crecería en tamaño y letalidad. Justo cuando nos estamos enfrentando a este bicho, si le salvaste la vida a Richard Aiken, el chamo entrará para echarte un cable, pero la mutación lo termina tragando de un bocado, por lo que no podemos hacer nada para salvarlo más que vengar su muerte. Un hecho similar ocurre con el mismo Men, pero esta vez un gran tiburón en el estanque del acuario es el que se lo termina devorando protegiendo a uno de sus compis. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron esos detalles en Resident Evil? ¿Cuáles de estos te resultaron más impactantes? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.